Buenos días, mi nombre es Alan Yair Uribe Chávez Nava. Actualmente me encuentro cursando la licenciatura de Psicología en el Instituto de Estudios Universitarios. En esta ocasión estoy realizando una microclase acerca de la motivación y sensopercepción. Motivación y sensopercepción. Como objetivo principal, vamos a explorar dos procesos fundamentales de la psicología que nos ayudan a entender la conducta humana. La motivación es la energía que nos impulsa a actuar y a dirigir nuestras conductas hacia metas específicas. La sensopercepción, por su parte, es el proceso mediante el cual captamos estímulos a través de los sentidos y los interpretamos en el cerebro para generar experiencias conscientes. Ambos conceptos están profundamente relacionados. Lo que percibimos influye en nuestra motivación y lo que nos motiva modifica la manera en que percibimos. Además, veremos cómo la fisiología del sistema nervioso autónomo y la fisiología de la emoción sostienen estos procesos, dándoles una base biológica. A lo largo de esta sesión, revisaremos definiciones, antecedentes históricos, teorías, autores relevantes y aplicaciones profesionales. Lo importante es que podamos comprender cómo la motivación y sensopercepción se integran para explicar la conducta humana y cómo este conocimiento puede aplicarse en ámbitos como clínicos, la educación, el trabajo y el marketing. Para comprender la conducta humana, debemos preguntarnos, ¿qué nos impulsa a actuar? ¿Cómo interpretamos lo que nos rodea? ¿Qué papel juega nuestro cuerpo y nuestra mente? Por lo tanto, la psicología responde a estas preguntas a través de tres conceptos clave: la motivación, la sensopercepción y la emoción. Estos procesos no ocurren aislados, sino que se sostienen en la fisiología del organismo. Por ejemplo, cuando un estudiante se prepara para un examen, su motivación puede ser intrínseca, que significa es aprender y superarse, o extrínseca, que significa obtener una buena calificación. Muy bien, pasemos a continuación a sus respectivas definiciones. Como bien lo comentábamos hace un momento, la motivación es el motor que nos impulsa hacia las metas. Por ejemplo, alguien que corre cada mañana porque disfruta hacerlo, lo podemos nombrar como intrínseca. Frente a quien corre para ganar un premio, lo nombramos como extrínseca. La sensopercepción nos conecta con el mundo. Por ejemplo, cuando olemos pan recién horneado, los receptores olfativos captan esas moléculas, el cerebro las interpreta y sentimos hambre o evocamos algunos recuerdos. Antecedentes históricos. Platón, con el mito de la caverna, mostró que lo que percibimos no siempre es la realidad. En su alegoría, los seres humanos aparecen como prisioneros que solo ven sombras proyectadas en la pared, creyendo que esas sombras son la verdad. Con ello, Platón nos enseñó que los sentidos pueden engañar y que el conocimiento auténtico se alcanza mediante la razón y la reflexión filosófica, más allá de la simple percepción sensorial. Aristóteles, por su parte, reflexionaba sobre el deseo y la voluntad como motores de la conducta. Para él, la motivación estaba ligada a la búsqueda del bien y a la satisfacción de las necesidades, integrando tanto la dimensión racional como la emocional del ser humano. Siglos después, el conductismo ofreció una visión más experimental y observable. Skinner explicó cómo una paloma aprende a picar un botón para recibir comida, mostrando que la motivación puede entenderse como resultado de estímulos, respuestas y refuerzos. Este enfoque puso el énfasis en la conducta observable y en cómo el ambiente moldea cada una de nuestras acciones.
La motivación ha sido explicada a través de distintas teorías, cada una con su propia visión. La teoría de la activación por Hebb y Arnaud señalan que la activación fisiológica es la energía que prepara al organismo para actuar. Por ejemplo, cuando escuchamos un ruido fuerte en la noche, nuestro cuerpo se activa automáticamente. Por lo tanto, aumenta la frecuencia cardíaca y la atención. Goldman introdujo el concepto de conducta propositiva. Las personas actúan guiadas por metas y expectativas. Festinger, con su teoría de la disonancia cognitiva, explicó que cuando lo que hacemos no coincide con lo que creemos, surge tensión interna que nos motiva a cambiar conducta o creencias. Por ejemplo, alguien que fuma pero sabe que es dañino puede dejar de fumar. Eso significa que es un cambio de conducta. O convencerse de que no es tan malo significa que es un cambio de creencia. Hull planteó que la motivación surge de desequilibrios fisiológicos, por ejemplo, hambre, sed, sueño, que el organismo busca regular. Freud, por su parte, añadió que las pulsiones inconscientes, es decir, sexo, agresión, también generan tensión que deben descargarse. Lewin, desde la psicología social, habló de campos de fuerza que empujan o frenan la conducta para recuperar el equilibrio. Por ejemplo, comer cuando tenemos hambre es una respuesta homeostática. Buscar efecto o descargar agresividad también responde a tensiones internas. Skinner mostró que la conducta puede reforzarse con recompensas o castigos. Los incentivos externos moldean la motivación. McClelland amplió la idea hacia necesidades sociales, logro, afiliación y poder que funcionan como incentivos internos. Por ejemplo, un trabajador puede esforzarse más si recibe un bono, que es un incentivo externo, o si busca reconocimiento de sus colegas, se podría considerar como un incentivo interno. La propuesta de Maslow, con su pirámide de necesidades, nos recuerda que la motivación humana sigue un orden jerárquico. Primero lo básico, luego la seguridad, la pertenencia, el reconocimiento, para finalmente la autorrealización. Esto es una visión integradora que muestra cómo la motivación evoluciona conforme se satisfacen distintos niveles de necesidad. Por ejemplo, primero necesitamos comer y dormir. Después buscamos seguridad laboral, pertenencia en grupos, reconocimiento social, para finalmente un desarrollo personal. La teoría de la equidad de Adams introduce un aspecto social clave: la percepción de justicia. Las personas comparan lo que aportan y lo que reciben con lo que otros obtienen. Si perciben inequidad, la motivación disminuye. Esto nos enseña que la motivación no depende solamente de lo interno, sino también de cómo nos sentimos tratados en relación con los demás. Por ejemplo, un empleado que ve que su compañero gana más por el mismo trabajo puede sentirse injustamente tratado y reducir su esfuerzo. La teoría del logro, desarrollada por McClelland y Atkinson, profundiza en la necesidad de superación. Nos dice que la motivación hacia el logro depende de la importancia de la meta, la expectativa de éxito y el valor del incentivo. Quienes tienen alta necesidad de logro buscan retos moderados
porque son los que más satisfacción generan. Ejemplo, un estudiante con motivación de logro elige proyectos difíciles pero alcanzables porque le generan satisfacción y reconocimiento. Finalmente, los modelos probabilísticos, como los de Estes y Markov, nos muestran que la motivación y el aprendizaje pueden explicarse incluso con fórmulas matemáticas. Estes planteó que cada estímulo activa fragmentos distintos de memoria y que la repetición aumenta la probabilidad de respuesta correcta. Markov, por su parte, aplicó modelos de transición para explicar cómo las decisiones se basan en estados previos y probabilidades. Estos enfoques nos recuerdan que la motivación también puede analizarse con rigor científico y estadístico, es decir, aprender un idioma requiere de repetición. Cada vez que escuchamos una palabra, aumenta la probabilidad de recordarla y así usarla correctamente. Las teorías de la motivación nos muestran que este fenómeno es complejo y multidimensional, desde la activación fisiológica que prepara el cuerpo, pasando por las cogniciones que nos guían hacia metas, los equilibrios internos que buscamos mantener, los incentivos externos e internos que nos impulsan, hasta la pirámide de necesidades de Maslow y la percepción de justicia de Adams. McClelland y Atkinson nos recuerdan la importancia del logro, mientras que Estes y Markov nos muestran que incluso la motivación puede explicarse con modelos probabilísticos. En conjunto, estas teorías nos ofrecen un mapa amplio y diverso para comprender cómo surge, se sostiene y se dirige la conducta humana. Fisiología de la motivación. La motivación no es únicamente un fenómeno psicológico, tiene una base fisiológica muy clara, el sistema nervioso autónomo, ya que éste regula funciones automáticas como la respiración, la frecuencia cardíaca y la digestión, por lo tanto, juega un papel central en la activación motivacional. Cuando una persona se enfrenta a una meta o a un estímulo relevante, el sistema nervioso autónomo ajusta el cuerpo para responder. El sistema simpático aumenta la frecuencia cardíaca, dilata las pupilas y acelera la respiración, preparando al organismo para la acción. En contraste, el sistema parasimpático busca restablecer el equilibrio y la calma una vez que la acción ha concluido. Del lado derecho, podemos observar cada una de sus funciones de ambos sistemas, ya que esto lo exploraremos aún más adelante. Un elemento clave en esta fisiología en el sistema activador reticular ascendente, mejor conocido como SARA, ubicado en la formación reticular del tronco cerebral. El SARA regula los estados de alerta y sueño y vigilia y se conecta con la corteza cerebral para mantenernos atentos y receptivos a los estímulos. Las investigaciones han demostrado que la estimulación eléctrica del SARA puede modificar los patrones de actividad cerebral, algo que se observa claramente en los electroencefalogramas. Estos estudios muestran cómo al activar el sistema, el cerebro cambia de ondas lentas propias del sueño profundo a ondas rápidas asociadas con la vigilia y la atención. En otras palabras, la fisiología de la motivación nos revela que el impulso hacia una meta no es solamente psicológico,
Es también un proceso biológico que involucra la activación de sistemas nerviosos específicos. Gracias a esta base fisiológica, la motivación puede iniciar, sostener y dirigir la conducta hacia objetivos concretos. Sensopercepción. La sensopercepción es el proceso mediante el cual recibimos información de los estímulos sensoriales y la interpretamos en el cerebro para generar experiencias conscientes. Une dos momentos clave: la sensación, que es la captación física, y la percepción, que es la interpretación mental. Los sentidos externos, que vienen siendo la vista, oído, olfato, gusto y tacto, nos conectan con el mundo que nos rodea. Gracias a ellos podemos percibir la luz, sonidos, olores, sabores y texturas, lo que nos permite interactuar con el entorno. Por otro lado, también contamos con sentidos internos como la propiocepción y la interocepción, que nos informan sobre nuestro propio cuerpo. La propiocepción funciona como un GPS interno, mientras que la interocepción nos indica estados como hambre, sed o ritmo cardíaco. El sistema vestibular, ubicado en el oído interno, es un conjunto de estructuras especializadas que detectan los movimientos de la cabeza y su posición respecto a la gravedad. Está formado principalmente por los canales semicirculares y los órganos otolíticos que vienen siendo utrículo y sáculo, que contienen receptores capaces de captar aceleraciones lineales y angulares. Gracias a este sistema podemos mantener el equilibrio, la postura y la coordinación de movimientos en actividades cotidianas como lo es caminar, correr o girar la cabeza. Además, el sistema vestibular trabaja en conjunto con la visión y la propiocepción, integrando la información para que el cerebro construya una representación precisa de nuestra orientación en el espacio, ya que cuando el sistema vestibular se altera, aparecen síntomas como mareo, vértigo o pérdida de equilibrio, lo que demuestra su importancia en la vida diaria. En condiciones normales, este sistema actúa como un estabilizador interno, permitiendo que nuestros movimientos sean fluidos y totalmente seguros. La percepción no es neutra, está profundamente influida por nuestras creencias, expectativas y emociones. No se trata de un simple registro pasivo de estímulos, sino de un proceso activo en el que el cerebro selecciona, organiza y da sentido a la información que recibe de los sentidos. Cuando percibimos, no vemos el mundo tal cual es, sino tal como lo interpretamos. Por ejemplo, una persona que espera un elogio puede interpretar una sonrisa como aprobación, mientras que otra, en un estado de inseguridad, puede verla como burla. Esto demuestra que nuestras expectativas moldean la manera en que damos significado a los estímulos. Las emociones también juegan un papel decisivo. Si estamos alegres, los colores parecen más vivos y las situaciones más positivas. Si estamos tristes, la misma realidad puede percibirse como apagada o amenazante. De igual manera, nuestras creencias y experiencias previas actúan como filtros que orientan la interpretación de lo que podemos percibir. El cerebro, al organizar y procesar la información sensorial, transforma los datos en experiencias significativas que guían nuestra conducta. Así, la percepción se convierte en un puente entre el mundo externo y nuestras decisiones internas. No es un reflejo fiel de la realidad, sino una construcción dinámica que nos permite actuar, anticipar y adaptarnos. En conclusión, la percepción es un proceso psicológico complejo que integra lo que sentimos, lo que pensamos y lo que esperamos, convirtiéndose en una guía fundamental para nuestra conducta cotidiana.
Históricamente, la sensopercepción ha sido estudiada desde distintos campos del conocimiento: la filosofía, la psicología y la neurofisiología. Desde la filosofía clásica, Platón ya cuestionaba la fiabilidad de los sentidos, mientras que Aristóteles los consideraba fundamentales para el conocimiento empírico. Con el paso del tiempo, la psicología experimental del siglo XIX comenzó a analizar la percepción como un proceso medible, introduciendo conceptos como el umbral sensorial y la reacción a estímulos. Posteriormente, la psicología gestal aportó una visión revolucionaria. Destacó que la organización perceptual no es un simple registro de estímulos, sino un proceso activo que estructura la información en formas y patrones significativos. Según la Gestalt, el todo es más que la suma de sus partes, y esta organización perceptual constituye la base de otros procesos psicológicos como la memoria, el aprendizaje y el pensamiento. La neurofisiología, por su parte, profundizó en los mecanismos cerebrales que permiten la sensopercepción. Investigaciones sobre la corteza visual, auditiva y sematosensorial mostraron cómo los estímulos externos se transforman en impulsos eléctricos y cómo el cerebro los integra para generar experiencias conscientes. Este enfoque permitió comprender que la percepción no es pasiva, sino resultado de una interacción constante entre los órganos de los sentidos y las estructuras cerebrales. Estos antecedentes muestran que la sensopercepción ha sido entendida como un fenómeno complejo que va desde la reflexión filosófica sobre la verdad y la apariencia hasta el estudio científico de los procesos neuronales que hacen posible que interpretemos el mundo que nos rodea. Fisiología de la emoción. Las emociones no se limitan a lo que pensamos o sentimos, también desencadenan ajustes corporales que nos preparan para actuar. Estas respuestas no se limitan al sistema nervioso autónomo, sino que incluyen la participación de estructuras cerebrales como el sistema límbico, donde la amígdala desempeña un papel crucial en la detección de estímulos amenazantes y en la generación de respuestas emocionales rápidas. Asimismo, la corteza prefrontal interviene en la regulación y el control de las emociones, modulando la intensidad de las respuestas y permitiendo que las personas evalúen las consecuencias de sus actos antes de reaccionar. Esta interacción entre áreas subcorticales y corticales muestra que la emoción es tanto un impulso inmediato como un proceso regulado por la cognición. La fisiología de la emoción también se refleja en cambios hormonales. La liberación de adrenalina y cortisol prepara al cuerpo para enfrentar situaciones de estrés, aumentando la energía disponible y la capacidad de reacción. Estos cambios químicos son tan importantes como los eléctricos, pues influyen en la manera en que sentimos y actuamos. Muy bien, retomemos nuevamente el tema del sistema simpático y el sistema parasimpático. Dentro del sistema nervioso autónomo, el sistema simpático activa al organismo para enfrentar situaciones de alerta o peligro, mientras que el sistema parasimpático busca recuperar el equilibrio y la calma después de la respuesta emocional. Además de esta función dual, el sistema nervioso autónomo se conecta con otras estructuras cerebrales, como lo es el hipotálamo, que coordina las respuestas fisiológicas con los estados emocionales, y con la amígdala, que evalúa la relevancia de los estímulos y desencadena reacciones rápidas de defensa o aproximación. El sistema nervioso autónomo regula procesos menos visibles pero igualmente importantes, como la digestión, la secreción hormonal y la actividad inmunológica, que se ven alterados durante estados emocionales intensos. Por ejemplo, en situaciones de estrés prolongados, la activación simpática puede inhibir la digestión y debilitar las defensas del organismo, mostrando cómo la emoción impacta directamente en la salud física.
Las teorías clásicas de la emoción también se apoyan en la fisiología, pues buscan explicar cómo los cambios corporales se relacionan con la experiencia emocional. La teoría James Lange sostiene que primero ocurren modificaciones fisiológicas como el aumento de la frecuencia cardíaca, la tensión muscular o la sudoración, y que es la interpretación de esos cambios lo que genera la emoción. En otras palabras, no lloramos porque estamos tristes, sino que sentimos tristeza porque lloramos. En contraste, la teoría Cannon-Bard argumenta que la emoción y la activación fisiológica suceden de manera simultánea. Según esta propuesta, el cerebro procesa el estímulo y envía señales tanto al sistema nervioso como a la experiencia consciente al mismo tiempo. Así, al enfrentar un peligro, sentimos miedo y nuestro cuerpo se activa de forma paralela, sin que uno dependa del otro. Ambas teorías marcaron un punto de partida fundamental en la psicología de la emoción, porque abrieron el debate sobre si las emociones son consecuencia de los cambios corporales o si mente y cuerpo reaccionan de manera coordinada. Este diálogo sigue siendo relevante, ya que nos ayuda a comprender la estrecha relación entre lo que sentimos y cómo nuestro organismo responde. Desde el enfoque conductista, John B. Watson explicó la emoción como una respuesta condicionada, mostrando que estímulos repetidos pueden asociarse con reacciones emocionales específicas. Su famoso experimento con el pequeño Albert evidenció cómo un estímulo inicialmente neutro, un animal pequeño y aparentemente inofensivo, podía convertirse en un desencadenante del miedo al ser emparejado repetidamente con un ruido fuerte y desagradable. Este planteamiento subrayó que las emociones no eran únicamente procesos internos, sino que podían aprenderse y modificarse a través de la experiencia. En otras palabras, el miedo, la alegría o la aversión podían ser moldeados por el entorno mediante asociaciones y refuerzos. El conductismo abrió así la puerta a comprender la emoción como un fenómeno observable y predecible, donde el énfasis estaba en la relación entre estímulo y respuesta, aunque más tarde se reconoció que las emociones también involucran procesos cognitivos y fisiológicos. La visión de Watson fue fundamental para demostrar que el aprendizaje condiciona no solo la conducta, sino también la manera en que sentimos. En conjunto, la fisiología de la emoción nos muestra que sentir no es solo interpretar, es también activar sistemas corporales que preparan al organismo para reaccionar. Las emociones desencadenan ajustes en múltiples niveles, desde la liberación de neurotransmisores como lo es la dopamina y la serotonina, que influyen en el estado de ánimo, hasta la secreción de hormonas como la adrenalina y el cortisol, que movilizan energía y aumentan la capacidad de respuesta. Además, la emoción involucra la participación de estructuras cerebrales como la amígdala, que detecta la relevancia de los estímulos, y la corteza prefrontal, que regula la intensidad y dirección de la respuesta. Esta interacción asegura que las emociones no sean simples reacciones automáticas, sino procesos integrados que combinan rapidez con regulación consciente. Así, emoción y fisiología trabajan de manera coordinada para guiar la conducta. El cuerpo se activa para responder, el cerebro interpreta y regula esa activación, y juntos generan una experiencia que orienta nuestras decisiones, relaciones y adaptación al entorno. La emoción no solo se vive, también se puede clasificar, intensificar y comprender. Una herramienta útil para ello es la rueda de las emociones, propuesta por Robert Plutchik. Este modelo organiza 8 emociones básicas en forma circular: alegría, confianza, miedo, sorpresa, tristeza, disgusto, ira y anticipación. Cada emoción tiene intensidades distintas y puede combinarse con otras para formar emociones más complejas.
Por ejemplo, la alegría puede intensificarse en éxtasis o suavizarse en serenidad. Además, emociones opuestas se colocan en lados contrarios del círculo: tristeza frente a alegría y miedo frente a confianza. Esta rueda nos permite visualizar cómo las emociones se relacionan entre sí, cómo se transforman y cómo influyen en la conducta. En psicología clínica, educativa y organizacional se usa para identificar estados emocionales, trabajar en regulación afectiva y diseñar intervenciones más precisas. Por ejemplo, imaginemos que un estudiante recibe una calificación inesperadamente baja. Puede sentir sorpresa seguida de tristeza o ira. Si además anticipa que sus padres se molestarán, aparece la emoción de anticipación. Esto, la rueda, permite visualizar cómo estas emociones se conectan y evolucionan. Por otra parte, la motivación, la sensopercepción y la emoción forman un circuito integrado que guía nuestra conducta. Lo que percibimos a través de los sentidos nunca es neutro, está filtrado por nuestras metas y por el estado emocional en el que nos encontramos. La motivación dirige la atención hacia los estímulos relevantes, mientras que la emoción aporta la energía y el tono afectivo que intensifican o reducen esa percepción. En conjunto, estos tres procesos se retroalimentan. La percepción nos conecta con el entorno, la motivación nos orienta hacia objetivos y la emoción da fuerza y dirección a la acción. Así, nuestra conducta surge de la interacción constante entre lo que vemos, lo que queremos y lo que sentimos. Comprender la relación entre motivación y sensopercepción tiene aplicaciones prácticas en distintos contextos. En clínica, identificar cómo los estímulos corporales y ambientales son percibidos ayuda a manejar la ansiedad y el estrés. Técnicas de respiración consciente permiten regular el sistema nervioso autónomo y modificar la percepción interna del propio cuerpo, favoreciendo así el equilibrio. En educación, los alumnos interpretan señales sensoriales como gestos, tono de voz o retroalimentación visual del maestro. Cuando estas percepciones se asocian con reconocimiento, se incrementa la motivación intrínseca y se sostiene el aprendizaje. En el trabajo, la percepción de trato justo y de señales sociales de respeto influye directamente en la motivación laboral. Un empleado que percibe equidad y valoración responde con mayor compromiso y productividad. Por lo tanto, en marketing, los anuncios utilizan recursos sensoriales, imágenes, sonidos, colores que generan asociaciones positivas y despiertan motivación de compra. Por ejemplo, un comercial de viajes que muestra paisajes relajantes y rostros sonrientes activa la percepción sensorial del bienestar, impulsando la decisión de adquirir el servicio. En conjunto, estos ejemplos muestran que la conducta humana surge de la interacción constante entre lo que percibimos y lo que nos impulsa a actuar. Hemos llegado al final de esta microclase. Podemos reconocer que tanto la motivación como la sensopercepción son pilares fundamentales para entender por qué actuamos como lo hacemos. La motivación nos da la fuerza y la dirección, mientras que la sensopercepción nos brinda la información que necesitamos para interpretar la realidad. Lo interesante es que estos procesos no funcionan de manera aislada. Lo que percibimos influye en lo que nos motiva y lo que nos motiva transforma la manera en que percibimos. Así, cada decisión, cada emoción y cada conducta es el resultado de esta interacción constante entre impulso interno y percepción externa. Comprender esta relación nos permite no solo explicar la conducta humana, sino también aplicarla en la vida cotidiana y profesional, en la educación, en la clínica, en el trabajo y en cualquier
cualquier ámbito donde sea necesario entender cómo las personas sienten, perciben y actúan. Muchas gracias.